Shalom, shalom. A cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, una vez más, para tener que participar de la lección o de la clase para esta semana. Hoy trataremos acerca de este tema, no pierdas tu porción. Y la base escritural la encontramos en el libro de Devarim o Deuteronomio, el capítulo 15, el versículo 12 y versículo 13. Dice así: si tu hermano el varón hebreo o la mujer hebrea te fuere vendido, te servirá durante 6 años y al 7º lo dejarás libre. Pero cuando lo dejes libre, no lo dejarás ir con las manos vacías. Si seguimos leyendo un poquito más, dice así: adórnalo generosamente con regalos de tus ovejas, de tu granero y de tu bodega. Así como Adonai tu Elohei te bendice a ti, así le darás a él. Como dije, hoy día vamos a hablar acerca de no pierdas tu porción. Difícilmente podemos entender la Torá. Sin embargo, gracias al Santo bendito sea, al Todopoderoso que tiene siervos, personas que van conociendo cada día más, trayéndonos luz para poder nosotros entonces entender también lo que nos quiere enseñar el Creador. Aquí tenemos, por ejemplo, que nos habla acerca de el siervo o de la persona que es vendido y que cómo esta persona al final pierde su identidad o pierde su individualidad y sobre todo pierde su porción, lo cual no lo recomendaríamos a nadie en absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido esclavos en Egipto, hemos sido esclavos de Faraón, entonces ahora ya llegamos a la libertad por Yeshua HaMashiach. Entonces hoy tenemos la bendición de tener que unir nuestras almas al alma de Yeshua para que nos mantengamos en la libertad. Caso contrario, si es que nosotros entonces no permanecemos en Yeshua, porque él dice bien claro, permaneced en mí, dice, para que podamos dar frutos, pero también es para tener que mantenernos dentro de la libertad, a raíz de que nuestra porción se nos ha sido devuelta. Para entender mejor, vamos a tener que ir hasta Jeremías, en el capítulo 34. Ahí justamente se nos habla acerca de la invasión que estaba por llevarse a efecto por parte de Nabucodonosor hacia la tierra de Israel y sobre todo conquistar Jerusalén. Cuando el rey de aquel entonces, Sedequías, escucha y tiene noticias de que Nabucodonosor está avanzando con sus tropas hacia Jerusalén, entonces participa con todos los nobles, los príncipes, y todos ellos comienzan a hacer teshuvá, o sea, se arrepienten, se humillan delante del Todopoderoso. Pero acá viene algo muy importante para tener que relacionar con el tema que estamos tratando. Sucede de que aparte de que hicieron teshuvá o se arrepintieron, también inmediatamente dieron libertad a sus siervos, dieron libertad a sus esclavos, los dejaron ir libres. Al efectuar o al llevar a cabo esta acción por parte de los príncipes, de los nobles, de todos aquellos que tenían a sus hermanos hebreos esclavizados, y al hacer arrepentimiento, increíblemente, Nabucodonosor y sus tropas regresan hacia su tierra. Entonces, esto trae una gran tranquilidad al pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que solamente con haber hecho teshuvá y haber dado libertad a sus siervos o a sus esclavos, haya podido
llevar a efecto un milagro tan fuerte, tan grande, de tal manera que Nabucodonosor regrese a su tierra? Podríamos decir que el pueblo de Israel quizás debería observar mejor el Shabbat, dado de que esa es una señal del pacto eterno con el Todopoderoso, o, caso contrario, como que podrían haber estado violando el Brit Milá o la circuncisión, que es otra de las señales del pacto eterno. O caso contrario, de repente podrían haber estado violando las fiestas eternas dadas por el Eterno. Pero no, acá simplemente con el hecho de tener que hacer teshuvá y tener que dar libertad a sus siervos, a sus esclavos, inmediatamente se produce el milagro. ¿Qué tiene que ver o qué tiene de especial este precepto para que por su mérito mereciera salvarse el pueblo de Israel? ¿Qué tiene de especial este mérito? Entonces, si nosotros seguimos leyendo en Jeremías, ahí justamente nos dice en el capítulo 11, mire, preste atención a lo que dice. Pero después se arrepintieron y les obligaron a volver y a servirles nuevamente como esclavos. O sea, ya Nabucodonosor está regresando a su tierra, mientras que en el pueblo de Israel otra vez los príncipes, los nobles, todos los que tenían siervos, esclavos, entonces otra vez se arrepienten de haberlos dado libertad y otra vez los obligan a regresar y los esclavizan de nuevo. Pero en esta oportunidad ya Nabucodonosor viene dispuesto a conquistar Jerusalén. Ahora sí, entonces el pueblo de Israel ya no tiene oportunidad de tener que escapar a la invasión y a la destrucción por parte de Nabucodonosor y sus ejércitos. Entonces, nosotros debemos preguntarnos qué implica o qué tiene que ver esta parte de tener que ser esclavo o tener que ser siervo. Pero aún más, recordemos también que todo siervo, aun cuando se le pueda dar libertad, siempre va a permanecer bajo la sombra de su amo. O sea, como que siempre está bajo el dominio o bajo el señorío de ese amo, aun cuando se le haya dado la libertad. Y eso nos debe llevar a nosotros a pensar y a meditar. Nosotros también hemos sido libres de Hasatán, hemos sido libres del pecado. Yeshua dice, si el Hijo libertare, y seréis verdaderamente libres. Y sin embargo, cuando nosotros hemos sido libres del pecado, hemos sido libres justamente de Hasatán, sucede de que hemos vuelto otra vez a convertirnos otra vez en servidores o siervos o esclavos del pecado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué actuamos así? Es que sencillamente los sabios nos dicen a nosotros, que toda persona que ha tenido que vivir en esclavitud, eso lo ha marcado definitivamente y ha sido marcado en la esencia de su alma. Por eso es que antiguamente, cuando alguna persona hebrea era esclavizada, solamente podía mantenerse en la esclavitud o en la servidumbre por 6 años y en el 7º año tendría que ser libre. Y conste que esa libertad que se le brindaba a esa persona, no solamente se le decía estás libre y vete a tu casa, sino que, mire lo que dice justamente, pero cuando lo dejes libre, no lo dejarás ir con las manos vacías. Adórnalo generosamente con regalo de tus ovejas, de tu granero y de tu bodega, así como Adonai tu Elohei te bendice a ti, así le darás a él. Es que, ¿por qué se le tenía que regalar, dar dones, dar ganado, dar de la bodega, o sea, el vino de la bodega? ¿Por qué se le tenía que dar a esta persona? Porque sencillamente estaba recuperando su libertad
y debería sentirse amo y dueño de su propia vida porque había obtenido la libertad. Por eso es que se le tenía que regalar, brindar dones, brindar regalos, por eso, a raíz justamente de que esa persona estaba volviendo a tener identidad, individualidad. Caso contrario, cuando nosotros estamos ya siendo libres por Yeshua, entonces debemos movernos dentro de esa libertad. Debemos desplazarnos como hombres libres. Pero usted vaya a la Escritura y usted va a encontrar que el Todopoderoso le está recordando al pueblo de Israel, está recordando que siempre habían sido esclavos en Egipto. La pregunta es, ¿por qué se le recuerda si ya son libres? Es que, vuelvo a decir, de que esto de la esclavitud está marcado en la misma esencia del alma. De ahí que el ser humano, al ser libertado por Yeshua, sin embargo la persona vuelve a su estado anterior, vuelve a la esclavitud, vuelve a la servidumbre. Por eso vamos a ver que las personas no pueden progresar, no pueden elevarse en niveles espirituales, no pueden ascender más en niveles de santidad o de pureza a raíz justamente de que están viviendo bajo la sombra de su amo. En este caso, si la persona está volviendo al pecado, entonces están viviendo siempre bajo el pecado. Yeshua dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que entonces, las personas que quieren ser libres y que son libertos ya por Yeshua, pero no se desplazan, no viven como libres, entonces van a tener que volver justamente a esta situación en la que van a otra vez a estar esclavizados, y es allí en donde van a perder su porción. Vamos a ver entonces qué cosa es esta porción. ¿Qué es esta porción? En el caso de Moisés, vamos a encontrar en la Escritura muchos pasajes, sobre todo en Shemot o Éxodo, vamos a encontrar que el Todopoderoso dice en cuanto a Moisés, mi siervo fiel, dice. Ahora, ¿por qué dice mi siervo fiel? Porque siempre el siervo fiel, primeramente hace todo lo que es de agrado para su amo, y sobre todo hace lo que concierne a lo que compete a su amo. Así es que Moisés se desplaza dentro de la casa del Todopoderoso, se desplaza dentro del reino del Todopoderoso, siempre haciendo lo que le agrada al Eterno, complaciéndole en todo, pero haciendo todo lo que el Eterno le ordena. Porque él verdaderamente es un servidor del Todopoderoso. Y este hombre llamado Moisés, vamos a ver que lo hace porque él sabe perfectamente de que es el Todopoderoso quien sustenta, quien le ha brindado el alma, quien sustenta su alma, que es una extensión del aliento del Todopoderoso. Entonces reconoce que nada de lo que tiene, nada de lo que posee, nada es de él, sino que todo es del Santo bendito sea. Por lo tanto, este hombre llamado Moisés trata de vivir siempre agradándole al Todopoderoso. Aún más justo es este Moisés, que vamos a verlo, que está subiendo al monte, y sube al monte para recibir la Torá, y no solamente en esa oportunidad, sino que lo vamos a ver también en una segunda oportunidad, y cuando viene, justamente viene con su rostro resplandeciente, de tal manera que tiene que ponerse un velo. Este personaje llamado Moisés sabe perfectamente que es un alma viviente y que por lo tanto tiene que vivir de acuerdo a la imagen y semejanza del Todopoderoso. Él sabe perfectamente que esa es su porción, de ser un hombre totalmente libre, de ser un hombre totalmente dispuesto a servir y a honrar al Santo bendito sea. Eso es justo lo que nosotros tenemos que entender perfectamente para poder participar
dentro del reino de los cielos y ser verdaderos servidores, verdaderos esclavos del Todopoderoso. Eso es justamente. Entonces, nosotros vamos a ver acá que Moisés en estos momentos va a tener que manifestar justamente esa libertad. Es que la libertad que mantiene o que tiene Moisés es una libertad en donde él puede desarrollarse en sus niveles de pensamiento, de sentimiento y emociones de una manera muy completa, muy perfecta. Él no está dividido, él no está excepcionado, es decir, no es que sus pensamientos digan sirvo al Eterno y su corazón diga que quiere otra cosa. No, él simplemente está alineado. Pensamiento, su corazón o emociones y sentimientos están listos y aptos solamente para honrar al Santo bendito sea. Nosotros acá leemos en este pasaje en Devarim, en el capítulo 15, dice así: pero cuando lo dejes libre, no lo dejarás ir con las manos vacías, adórnalo generosamente con regalo de tus ovejas, de tu granero y de tu bodega, así como Adonai tu Elohei te bendice a ti, así le darás a él. Entendamos esta partecita de por qué al tener que los príncipes, los nobles, cuando dejaron en libertad a estos siervos o a estos esclavos, vamos a ver por qué que el profeta Jeremías les dice que ellos han profanado el nombre del Todopoderoso. Al tener que otra vez obligarlos a tener que ser sus siervos a estos seres humanos, entonces les dice: han profanado el nombre del bendito, del santo. ¿Cómo es posible que, obligándolos otra vez a estos servidores, a estos siervos, obligándolos a retornar, pierdan esa relación, esa comunión con el Todopoderoso, de tal manera que hayan profanado el nombre del Eterno? Vamos a ver. Es que cuando a una persona se le esclavizaba, primeramente esa persona había perdido su individualidad. Esa persona ya no cumplía mandatos, ya no cumplía preceptos, porque esa persona estaba sometida a ese hombre y solamente tenía que agradarle a ese hombre de carne y hueso. Y ese servidor o ese esclavo automáticamente ya no tenía que depender del Eterno, por lo tanto ya no podía cumplir mandatos, preceptos delante del Eterno, porque había perdido su individualidad, había perdido su porción. Es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Y como ha sido creado a imagen y semejanza del Todopoderoso, el hombre ha sido creado para manifestar libertad en adoración al Eterno, elevarse dentro de la espiritualidad, dentro de la divinidad. Pero al tener que esclavizarse, va a tener que agradarle a ese hombre, como digo, de carne y hueso. Entonces, ese hombre ya no va a cumplir preceptos, ya no va a agradarle al Eterno, va a agradarle a su amo. Entonces, cuando esa persona llegaba el tiempo de ser libre después de 6 años, pero sucedía que ese hombre decía: amo a mi amo y amo a mi esposa, por lo tanto ya no quiero ser libre, quiero quedarme con él. Entonces, ¿qué pasaba? A ese esclavo se lo llevaba junto a la puerta. Se le llevaba junto a la puerta y se tomaba una lesna y se le horadaba justamente el hombro derecho.
Nosotros nos preguntamos entonces por qué se tenía que hacer esto. Cuando dice que se le llevaba junto a la puerta, es que ahí estaba la mezuzá. ¿Y qué tiene que ver la mezuzá? En la mezuzá estaba el nombre del Eterno Shaddai. Shaddai. Eso es. De tal manera que todo hombre y toda mujer libre que está justamente dentro de los caminos de la Torá, injertado en el pueblo de Israel, justo eso es eso, lo que adquiere el nombre Shaddai. Pero si ese siervo decidía quedarse, entonces al tener que horadársele el oído o el hombro derecho, con esa lerna, estaba renunciando a la identidad del Shaddai. Estaba renunciando al nombre del santo bendito sea Shaddai. Estaba renunciando. Es decir, que estaba totalmente perdiendo su porción divina. ¿Por qué? Porque ese hombre por siempre solamente iba a vivir para agradarle a su amo y no al Todopoderoso. Para nosotros entonces, entender esto, si nosotros hemos venido a Mashiach, a Yeshua, y nos ha dado libertad, pero ahora que Él nos dio libertad y nosotros persistimos en que queremos todavía participar con el mundo o con Egipto o con Hasatán, o queremos estar de acuerdo siempre con el amo anterior, o sea, el pecado que nos gobernaba y nos dominaba, entonces quiere decir que nosotros estamos justamente renunciando a ese nombre. Estamos renunciando a nuestra porción divina. Nosotros hemos sido creados para vivir, o más que todo para trabajar en la imagen y semejanza del Eterno, ya que eso se perdió cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto. Entonces el trabajo nuestro ahora, en este tiempo, es tener que recuperar esa imagen y semejanza, pero no podíamos, a raíz de que el pecado se había enseñoreado en nosotros. Gracias al Todopoderoso, gracias al Santo, bendito sea, que nos ha dado a Yeshua. Al darnos a Yeshua, como Él mismo dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es. Quiero que preste atención a esto. Dice que si permaneciéramos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Dice, conoceremos la verdad. O sea, conoceremos la verdad de la Torá, porque la Torá es la verdad absoluta. Conoceremos esa verdad y esa verdad nos hará libres, o sea, nos llevará a vivir en libertad. Es que la Torá sencillamente nos enseña correctamente para salir de todo engaño, para salir de toda mentira, para salir de toda falsedad y de toda tiniebla. Por eso es que justamente que Yeshua dice, si elijo libertad, seré verdaderamente libre. A raíz entonces de que Él justamente nos da la capacidad, la facultad de tener que nosotros, por sus méritos, por su sangre preciosa derramada en el madero, entonces nosotros somos limpios, lavados y tenemos la capacidad y la fuerza para vencer ahora el pecado. Pero si nosotros estamos recordando a nuestros amos anteriores o a nuestro amo anterior, entonces nosotros perdemos justamente la capacidad de tener el nombre del Eterno. Entonces, el nombre del Eterno es borrado en nosotros y perdemos nuestra porción divina. Todo ser humano tiene esa porción, pero la pierde cuando decide renunciar a ello. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la historia de Esaú y Jacob, nosotros simplemente somos ligeros para censurar o criticar o juzgar y decir fácilmente que él lo perdió por un plato de lentejas. Pero en realidad,
hay otros asuntos, hay otros aspectos que deberíamos considerar para ver por qué actuó justamente Esaú de esa forma. Ahora, nosotros normalmente no sabemos que verdaderamente hemos sido creados con el nombre del Eterno, que el varón ha sido creado con el nombre de la Yud y la mujer ha sido creada con la letra Hei. De tal manera que nosotros, al tener que actuar de esta manera, volver a la esclavitud, volver al pecado, volver a la servidumbre, vamos a borrar el nombre del Eterno, porque estamos renunciando de una manera libre. Ya que tenemos el ejercicio de libre albedrío, entonces nosotros libremente estamos decidiendo renunciar a ese nombre, estamos decidiendo renunciar a esa libertad, estamos decidiendo renunciar al Mesías, a Yeshua, estamos decidiendo libremente renunciar a la Torá. Y luego, entonces, dice Yeshua que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente, primeramente, mirar con atención a Moisés. Mirar con atención a Moisés, de que Moisés logró justamente alegrarse por esa porción divina. Logró alegrarse tanto de tal manera que solo entendió de que debería cada día aprovechar al máximo todo lo que tenía a su alcance con el fin de recuperar o tener esa imagen, la imagen y semejanza del Eterno. Y puesto que lo logró. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo las Escrituras y vamos viendo, por ejemplo, acá en Jeremías, de que estos hombres, estos príncipes, estos nobles, primero dieron libertad porque venía la invasión, venía la destrucción. Y a nosotros nos pasa igual, cuando también estamos frente a un gran problema, una gran necesidad. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que nosotros en esos momentos nos arrepentimos, nos humillamos, pero una vez que pasa el dolor, una vez que pasa la crisis, otra vez volvemos a la misma historia, volvemos al mismo cuadro anterior en donde hemos vivido mal. Nosotros necesitamos entonces volvernos así de todo corazón, reconociendo que la imagen y semejanza del Eterno es nuestra porción y que eso se debe mantener día a día, cada día elevándose. ¿Para qué? Para que nosotros verdaderamente podamos vivir en agrado y acuerdo al Eterno, para ser siervos fieles. Todos nosotros podemos ser servidores, todos podemos ser siervos, pero solo el Eterno decide quién es fiel. Y solo tú lo sabes si eres fiel. Entonces, yo te invito en esta hora a tener que mirar bien y sopesar bien las decisiones, los actos que ejecutas, porque tú tienes tu porción divina, no la pierdas. Y esa porción divina, al contrario, debes cada día elevarla para la gloria y la honra del Señor.